mucha preocupación le hago saber esto, mi inquietud a usted, la iglesia, que ciertos videos editados y ciertas opiniones y comentarios de aquellas personas que se dicen conocer de Dios, que son teólogos y que de alguna manera se han endosado para sí lo que se conoce como la sana doctrina. Y digo que me preocupa porque tengo hasta temor que luego eso se vaya a convertir en algo que lejos de acercarnos a Cristo, nos termine alejando de Cristo. Porque estas personas que dicen tener esto suelen emitir algunas opiniones donde quien dice algo o hace algo o practica o enseña algo diferente a lo que ellos creen que es Cristo en la iglesia, inmediatamente lo tildan y lo sacan fuera, porque no estás en la sana doctrina. Lo curioso de todo esto es que no he visto todavía alguno que defina lo que es la sana doctrina. Se me parece así como un movimiento, como algo de lo que llamaron la nueva era o cualquier otra cosa que pueda llamarse por allí. De repente terminamos convirtiendo o haciendo una religión más. Porque la gente, este tipo de gente que dice tener la sana doctrina, parece que han hecho un traje a la medida. Y se convirtieron ellos en un sastre para cortar el traje que las personas que dicen creerle a Cristo deben usar. Y cuando ellos no llevan ese traje, están fuera de todas estas cosas. Y yo me he preguntado, no por nadie más, sino por mí mismo, ¿quién era yo antes de conocer a Cristo? ¿Dónde andaba yo cuando no conocía a Cristo? ¿Qué cosas practicaba y hacía cuando no conocía a Cristo? Y creo que como yo, se van a identificar una cantidad de personas, por lo cual la enseñanza a veces en la iglesia está regida por doctrinas dogmáticas que establecen los propios hombres para querer alinear a un grupo hacia lo que es su parecer. Y no nos damos cuenta que estamos apartando el parecer de Cristo o lo que realmente está escrito o significan las escrituras, la santa escritura que dejaron en la Biblia. Cuando yo entonces entro a leer mi Biblia, por eso yo suelo hacer énfasis, es que es lo que dice mi Biblia, porque alguno puede estar leyendo cualquier otra versión y no es nada malo, pero así es como dice la que yo leo. Entonces cuando entro allí a leer, me doy cuenta que lo que es el Evangelio de Cristo va a abarcar la totalidad de la vida de una persona, desde que nace hasta que muere, en todo lo que practica, ya sea malo o sea bueno. Por lo tanto, nadie puede venir a establecerme una camisa de fuerza si Dios me lo ha permitido. El día, recuerdo esta escritura, el día que David va huyendo de su propio hijo que lo va persiguiendo, sale, Simei se llama aquella persona, sale para maldecirle y hablar cualquier cantidad de cosas contra David. Y en ese momento que David va huyendo, le lanza piedras y le dice: toma tu merecido, esto es lo que tú merecías. Está bien hecho que eso te haya pasado, porque tú eras malo, tú eras perverso. Le dice cualquier cantidad de cosas que posiblemente llevaba dentro y no había podido decírsela. Cuando David salió huyendo, que era perseguido, aprovechó la oportunidad. Y vino el que era el comandante del ejército de David y le dice en ese momento a David: déjame que yo dé cuenta de él. En pocas palabras, déjame que yo lo voy a matar. Y dice David estas palabras, guárdelas en su corazón: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para impedir lo que Jehová ha permitido? Y si Jehová ha permitido que ese hombre diga o haga tal cosa contra mí, ¿cómo lo evito?
Entonces hay gente que a veces se levanta para quererte poner ese traje y se convierten en un sastre. Te cosen como algunos le cosen la vida cuando se sientan a comentar de lo que te ha ocurrido. Y ellos se endosan a un Cristo que solamente ellos tienen. Y si no se parece al Dios que ellos han construido, al Dios que ellos de alguna manera trajearon allí, vistieron y prepararon para ellos, pues está fuera entonces de la voluntad de Dios, según dice él, cosa que es completamente contraria a lo que ha dicho el Señor. El libro de los Hechos evidencia una situación en la cual estas cosas que les estoy diciendo se ponen en evidencia, no solo en la iglesia, sino con cualquiera de nosotros, aún los que no conocen de Cristo. Es muy común, es muy rutinario. En el libro de los Hechos, y digo de los hechos, no de las intenciones, no de los deseos de los apóstoles, sino de los hechos. Es decir, eso fue lo que hicieron los apóstoles. Por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Ellos creyeron y ellos obraron, y lo que allí está escrito aconteció, ocurrió, fue hecho por ellos. Y dice en la Escritura que eso quedó allí para que fuese ejemplo para nosotros. Para que nosotros no cometiéramos los errores que ellos cometieron y nosotros aprovecháramos lo bueno que ellos también hicieron. El libro de los Hechos, en el capítulo 10, ocurre un encuentro que es lo que le da apertura a lo que Jesús le había prometido a Pedro, de entregarle a él la llave del reino, y que todo lo que él atara aquí en la tierra sería atado en los cielos, y lo que desatara aquí en esta tierra también sería desatado allá en los cielos. Era Pedro el que estaba allí, y dice mi Biblia que él estaba orando, estaba en Jope, y estaba orando, estaba en la azotea de la casa de aquel que le había dado albergue en ese momento. Y mientras oraba, parece que la azotea de las casas en aquel momento se usaba para muchas cosas, no era un simple techo. Allí se bañaba Betsabé, allí cocinaban, allí oraban, allí hasta dormían, allí hacían ellos las oraciones a la hora que el Espíritu le movía a hacer las oraciones. Y Pedro estaba orando en ese momento, era en la tarde cuando él estaba orando, y de repente vino una visión en la cual le hablaba un ángel y le mostró un pergamino, un rollo que, valga esa redundancia, se desenrolló delante de él allí, y vio cualquier cantidad de animales cuadrúpedos que estaban allí aparentemente en la ley prohibidos para él. Y una voz que le decía a Pedro, Pedro, mata y come. Y esto debe ser claro para nosotros, mata y come. Y Pedro respondió en ese momento y dijo, no comeré cosa inmunda. ¿Cómo ha de entrar en mi boca alguna cosa que sea inmunda? Y respondió el ángel que le hablaba en ese momento, ¿cómo llamas inmundo a lo que yo he santificado? Lo que estaba allí viendo Pedro estaba prohibido para ellos, según la ley. Pero aparece Dios, que es el único que puede cambiar eso, para decirle, puedes matar, puedes comer, puedes tratar con ellos. Le dice, así que no puedes hacer tal cosa y prepárate, porque vendrán unos varones que preguntarán por ti, y cuando pregunten por ti, tú irás a donde ellos te lleven, donde te digan que tienen que ir. Asimismo, quizás en ese mismo interín, como el Señor es omnisciente, es omnipresente, puede estar en el mismo lugar, al mismo tiempo, sin pedirle permiso a nadie. Está en el mismo lugar. En ese se le había revelado también a un tal Cornelio, uno que era un soldado romano, era el que dirigía un comando de la guardia pretoriana, de la guardia romana que estaba allí. Y era, dice mi Biblia, que era un hombre muy dado para con el Señor, que ofrendaba, que daba limosna, que ayudaba a la gente y oraba, obedecía, era creyente, hacía todo lo que él consideraba que era de Dios. Y de repente vino una voz que le dijo, Cornelio,
Tus ofrendas han llegado hasta el cielo y ha sido oída tu petición de parte del Señor. Así que en Jope está un hombre al cual llama Pedro, Simón Pedro, mándalo a buscar y que él venga y él te enseñará y él dirá lo que tú tienes que hacer. Así lo hace Cornelio, mandan a buscar a Pedro. Pedro acaba de bajar de tener esa oración y cuando llegan los hombres suben a decirle que estaban los hombres buscándole allá abajo. Pedro no se sorprende porque sabe que es el Señor quien le ha dicho tal cosa. Él viene y pregunta y le dicen ellos a qué lo mandaron. Le dice que tiene que ir a Cornelio porque el Señor le había dicho a Cornelio que fuese. Y él lo tuvo allí ese día y el día siguiente bien temprano salieron nuevamente donde estaba Cornelio. Caminando y llegando hasta allá, dice Pedro, esto no pierda detalle, lo que usted lee ese capítulo completo en su casa. No pierda detalle de esto porque llega Pedro quizás y yo leo allí lo que él dice y creo que hasta con un poco de altivez. Le dice, mira, yo sé que me mandaste a buscar. Aquí estoy pues. Dime qué es lo que quieres. ¿Para qué me mandaste a buscar? Él sabe perfectamente porque el Señor se lo ha dicho. Dime para qué me mandaste a buscar. Entonces Cornelio le dice, yo estaba orando cuando vino esta voz. Me dijo que te mandara a buscar porque tú eras el que teníamos que decir. Dice allí en mi Biblia inclusive que en ese momento cuando entró Pedro, Cornelio se postró y Pedro le dijo, levántate, porque yo soy igual a ti. Así que cuando él le explica esto, Pedro comienza entonces a hablarle de la palabra. Aunque no todos reciben de esta manera, pero es voluntad de Dios que a todos se le dé la palabra de Dios. Entonces, él comienza a hablarle y le dice a ellos, a hablarle de Jesús, le dice que este Jesús, al cual los judíos crucificaron, que fue dado por piedra angular de toda la vida, y que ellos son testigos porque caminaron con él. Así como Dios lo llevó también a ese sacrificio, lo resucitó, le dice. Lo resucitó al tercer día y lo sentó a la diestra y nosotros somos testigos de que eso ocurrió, dice Pedro. Mas dice mi Biblia, allí, en Hechos 10, que son los versículos que quiero que usted detalle allí, que mientras él estaba hablando la palabra, como ruego yo al Señor que ocurra, al menos en este lugar, mientras él hablaba la palabra a ellos, el Espíritu Santo cayó sobre ellos y sobre todos los que estaban en el lugar. Le aclaro lo siguiente, Pedro era judío, Cornelio era gentil, todo con su gente. Gentil significaba que no participaban en las cosas del Señor, no conocían de la ley, no practicaban ni guardaban la ley, no tenían nada que ver con la ley, pero ellos amaban a Dios. Cornelio amaba a Dios. Entonces dice mi Biblia allí que mientras él le daba la palabra, que es espíritu, que es vida, el Espíritu Santo cayó sobre aquella gente. Dice Hechos 10, 45. Véalo ahí. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó ¿sobre quién? ¿Sobre quién cae el Espíritu? ¿Sobre quién? Sobre todos los que oyen. La fe viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. El Espíritu no viene sobre aquel que no escucha. Cayó sobre todos aquellos que estaban allí, sobre todos los que oían. Pero esto es lo que te va a sorprender. Y los de la circuncisión, que es el versículo siguiente, los de la circuncisión, es decir, los judíos, los que se circuncidaban, los que creían que tenían a Dios para sí, los que consideraban que Cristo solamente estaba para él, que le habían hecho un traje, que se habían convertido en sastre y lo habían acomodado a ellos mismos, quedaron atónitos, dice. Se sorprendieron.
de que a esa gente también viniere sobre ellos el Espíritu Santo. Y a veces nosotros creemos que el Espíritu Santo solo puede estar o puede caer encima de aquellos que están en la iglesia. Aquí hay más sordos que allá afuera. Porque el Señor habla de diferentes formas. Y al nosotros no tener nuestros ojos abiertos, difícilmente a veces nos damos cuenta que quiere el Señor que hagamos algunas cosas. Y muchas vidas de acá no cambian precisamente porque no le estamos escuchando. Y a veces nosotros vamos allá afuera y le decimos a alguien más, o le hablamos como vino a hablar Pedro de la palabra de Dios, y el Espíritu cae, usted no se da cuenta, no es que cayeron al piso. Pero hay algo que redarguye, hay algo que traspasa el corazón cuando tú escuchas la palabra. Y sabes que esa palabra, hay un momento en el cual tú estás hablando, hay un momento en el cual estás compartiendo y sale una palabra de tu boca y esa palabra traspasa los corazones, redarguye, y eso hace que la conciencia vuelva a donde debe estar en base al pensamiento de Cristo para no juzgar. No sé cuántos de ustedes habrán vivido eso, pero hay veces en que yo leo mi Biblia y hay palabras que traspasan mi corazón y salen lágrimas, no sé ni siquiera cómo explicarlo ni por qué. Pero están allí. Y hace el Señor tal cosa. Lo que ocurre acá, vea. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Quién dijo que era exclusivo de alguna persona? Más adelante diría Pedro, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y todos conocemos eso, ¿verdad? Pedro lo conocía. Porque en ese momento fue cuando lo entendió. Antes no lo había entendido, lo conocía, pero no lo entendía. Como a veces nosotros conocemos algo, pero no lo entendemos. Y no lo entendemos porque no lo vemos, porque no lo practicamos, porque no lo hacemos. Hasta que no te arriesgues a hacer algo, tú no sabrás que Dios puede obrar de esa manera. Nos resulta a veces a nosotros difícil. Por eso cuando alguien comete algún error, comete algún fallo, nos es fácil juzgarlo. Hasta que nos ocurre a nosotros. Ahora observa, este mismo Pedro luego sería llamado por el resto de los de la circuncisión, es decir, el resto de los apóstoles, el resto de los miembros que estaban con ellos y que eran los principales, que eran los líderes, los seguidores, sobre aquellos 70 que cayó el Espíritu del día de Pentecostés y toda aquella gente que ahora se pertenecía, porque le había acontecido aquella lluvia del Espíritu Santo que cayó en ese momento, y ellos creyeron que solamente era para con ellos. Así que llaman a Pedro para preguntarle a Pedro, para enjuiciar a Pedro. Y llaman a Pedro y le dicen a Pedro, lea su Biblia, luego el capítulo 11, usted verá, y le dicen allí a Pedro, dice, ¿por qué razón tú fuiste y te sentaste y comiste con los gentiles? Vamos, Pedro, explícame, Pedro. Dime, ¿qué hacías tú allá, Pedro? Si tú sabes que los judíos no se juntan con los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Tú y yo. Ninguno aquí es judío. Como dice Pablo, nosotros fuimos injertados en el árbol original porque los originales desecharon al que venía. Fuimos injertados. Así que también nos alerta Pablo, así como fuimos injertados, también podemos ser quitados. No creas que puedes quedarte allí permanentemente. Entonces, ellos le preguntan a Pedro, vamos, dime, ¿qué estabas haciendo tú allá? ¿Qué estabas haciendo tú hablando con ese vecino? O con esa persona. Peor aún, ¿qué hacías tú hablando con ese santero? Porque observe lo siguiente, tonto no soy y quiero que usted tampoco lo sea. Porque dentro de la autorización que dieron para que funcionaran las iglesias, me quedé pasmado, atónito como se quedaron los de la circuncisión. Cuando también allí le dan autorización para celebrar la brujería. ¿No lo ha leído usted?
pueden hacer los sacrificios cuando no hayan más de 12 personas. Y tú eres el que me vas a venir a decir a mí cómo funciona eso. La iglesia debe estar atenta, más que cualquier otra cosa. Sé que hay gente que de repente dice, ay, el COVID y todo, sí, guarde todo. Y yo no le critico si usted decidió quedarse, no venir, por cualquier razón que a usted le parezca, pues yo respeto eso, usted no está obligado a esas cosas. Pero quiero que sepan el mismo saco donde nos quieren meter. Lea eso, entérese también de eso. Pero es una manera de legalizar algo que nunca ha estado por ningún lado. Yo me quedé así atónito, pero ahí está. Así que le preguntan a Pedro por qué hizo tal cosa. Así que Pedro explica y le dice, y por testigo tiene a los 6 que fueron con él. Y le dijeron, y le dice Pedro, y ellos fueron testigos que mientras yo hablaba y les daba la palabra, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y dice estas palabras, Pedro: ¿quién soy yo para impedir el agua que viene del cielo y puede bautizar a estos? Así como dijo David. ¿Quién soy yo para evitar que la misericordia de Dios alcance a cualquiera, independientemente del pecado o la condición de vida que esté llevando? Pero a veces nosotros, señalando, viendo la circunstancia o el momento, quizás hasta la condición que vive la persona, en ese momento le juzgamos y le apartamos y queremos decidir quién viene a Cristo y quién no. El movimiento de Jesucristo da pie a lo que originalmente en la Biblia se va a escribir bíblicamente como hipocresía. Cuando ahora el hermano pastor leyó aquí el Salmo 119 y comenzó leyendo justamente que allí se aborrecen a los hipócritas. Pero esa es una palabra que se usa por traducción, porque realmente en el Antiguo Testamento la palabra que se usa es falso, no hipócrita. La palabra hipócrita es una palabra griega y se usaba para denotar o para llamar a las personas que actuaban, que representaban la vida o el papel de alguien, y se les llamaba hipócrita. Para ese momento la palabra hipócrita no era tan incesante y quizás tan ofensiva como lo es hoy. Y eso vino después de que Jesucristo la comenzó a usar. Él es el que le da el uso. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que camináis todo Jerusalén y hasta Samaria para ver si ganas un prosélito, y luego lo haces de mayor condenación que tú. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis la menta y la hierba, pero dejas de entregar el corazón. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que son como sepulcros blanqueados, pero por dentro llevan la pudredumbre. Y así, ay de vosotros, escribas y fariseos, que limpiáis lo de afuera del vaso, pero por dentro no lo lavas. Hipócritas, le dice. Cada vez que usted lee eso allí, usted va a ver que Jesús los llama hipócritas. ¿Por qué? Porque hacían una cosa y ellos vivían de otra manera. Exigían, porque él le hablaba a los escribas y fariseos, porque le exigían al pueblo que cumplieran conforme a un traje que ellos habían establecido, pero que ellos mismos no se lo ponían. Ellos eran los sastres, le tomaban las medidas a los demás y esto es lo que tú tienes que usar, pero yo no. Así que de allí en adelante usted va a escuchar esa palabra hipócrita, y a veces nosotros actuamos como hipócritas. Cuando viendo la condición de los demás, cuando viendo lo que está ocurriendo, cuando viendo lo que está pasando, no somos capaces de enfrentar
de enfrentarnos a esta situación. Observe, le estoy hablando de Pedro. Y Pedro aparentemente ahí aparece como el valiente que se presentó o defendió aquello que había ocurrido delante de aquella gente que quería ponerle el traje también a los gentiles. De allí luego saldría una resolución en el capítulo 15. Ellos se ponen de acuerdo y le dicen que no le van a exigir más nada a los gentiles, sino que se abstengan de ahogados y de la sangre. Y todo lo demás, ellos no se les imponga más carga. Ellos son los que deciden tal cosa. Ahora, no obstante, cuando usted lee la epístola a la iglesia de Galicia, Pablo, que es el ministro, que es el apóstol, como él dice, el abortivo, porque es el último, y si él es el último, después de él no hay más. Lea su Biblia. Yo soy el último, le dice Pablo. Y si es el último, yo no creo que la Biblia lo deje ahí para luego seguir con apóstoles. Así que le dice, yo soy el último, el abortivo. Y cuando le escribe a los Gálatas, a la iglesia de Galicia, le dice en el capítulo 2, le dice, porque vosotros sabéis que en aquel momento cuando vi que los de la circuncisión no se portaban como debía ser, yo mismo vine y los confronté. Y vea específicamente en el libro de Gálatas, en el capítulo, ya se los doy, capítulo 11, allí comienza Pablo y comienza a decirle allí lo siguiente. Vea, Gálatas 2:11. Versículo 11. Vea lo que dice ahí. Pero cuando Pedro vino a Antioquia, ¿quién fue el que vino? Pedro. ¿Quién había defendido a los gentiles? Pedro. ¿Quién sabía que Dios no hacía acepción de personas? Pedro. ¿Quién fue el que fue a ministrar la palabra? Pedro. ¿Quién fue el testigo ocular de que el Espíritu Santo caía sobre todo? Pedro. Y si Dios le está hablando aquí a Pedro, es posiblemente que Pedro esté por allí, para que Pedro sepa. Cuando vino Pedro a Antioquia, le resistí cara a cara. Pablo tenía las sandalias puestas, 2 sandalias tenía. Y no comía cuento. Le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué dice esto él? Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Muérgano Pedro se comía la gallinita. Vamos a hacer el sancocho aquí, tranquilo. Pero mira, aquí lo que hay es cerdo. No importa, echarle la pata que guisada es buena. Y no tiene nada más por ahí, sí, pero tú sabes, tengo un vinito aquí un poquito más, con más tiempo de cultivar. Ese bicho es bueno, acá vamos a echarnos uno. Pero antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía, esto es lo que quiero que vea. ¿Por qué Pedro hacía esto? Porque tenía que. Yo he dicho acá y he enseñado acá que lo contrario a la fe no es la incredulidad, sino el miedo. Y usted no lleva a cabo las cosas en fe porque tiene miedo. Usted no se atreve a dar el paso porque tiene miedo. Usted no habla con los demás a veces porque tiene miedo. Usted le es más fácil juzgar y apartarse o quitarse el lío de encima, apartándose, que cree que se lo quitó de encima porque tiene miedo. Así que dígale ahí al que tiene a su lado, no tengas miedo. Dígale, el Señor está contigo, no tengas miedo, no temas. 365 veces en la Biblia dice, no temas, dice el Señor. Y es el Señor el que lo dice. No temas. Y se me ocurre que es una para cada día. Si está dicho de esa manera, es una para cada día. Para que lo recuerde. Así como las misericordias del Señor, que son nuevas todos los días, así es. Así que le dijo esto. Se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión.
No, lo que pasa es que yo tengo una cobertura y como tengo una cobertura, oye, no puedo hacer eso porque ya me dijeron que eso no lo podía hacer y eso está prohibido y entonces no puedo aceptar aquí a alguien que, no sé, tiene un problema de prostitución o alguien que cometió un adulterio y entonces no, eso no deben estar aquí. ¿Y en dónde tienen que estar? ¿Quién fue el que dijo que la iglesia era perfecta? ¿Quién fue el que dijo que aquí no cogía a ninguno? ¿Quién fue el que dijo que aquí estaba lleno esto de santos? Inmaculados. Esta es una obra en construcción. Cuando usted entra allá, usted ve un aviso que está puesto en la puerta y quien viene en el Espíritu lo sabe. Un aviso que está puesto ahí está bien grande y dice: cuidado, disculpen las molestias causadas, obra en construcción. Y cada uno de nosotros lleva eso. Cada uno de nosotros está en construcción. Porque el que comenzó la buena obra en ti ha de perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Todos y cada uno de nosotros está siendo todavía restaurado por el Señor. Nos cuesta a nosotros poder entender eso. Ay, pero es que ahí está fulano. Ok, dijo Jesús: el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Dije el otro día y alguien me preguntó: pastor, pero ¿cómo usted dijo eso? Porque si venía a buscar un pastor perfecto, se equivocó. Porque en algún momento lo podía defraudar. Y sobre todo porque soy el que le toca de alguna manera predicar. Y algunas palabras que van a salir, no tan solo de mi boca, sino de mi corazón, no te van a gustar. Y cuando no te gustan esas palabras, oye, ese pasó el pastor. No, eso no es así. Déjame buscarlo a los de la sana doctrina para ver si eso está ahí. En vez de buscarlo en la Biblia. Y ver y preguntarle al Espíritu: oye, lo que dijo el pastor será verdad. Y a lo mejor viene hasta un rayo y te dice: oye, te voy a quemar para que sepa que tienes que cambiar. Por eso lo voy a decepcionar en eso. No voy a ser cómplice de tu situación. O es que cuando tus padres te corrigen o alguien que te ama te corrige, a ti te agrada. Cuando te disciplinan. Cuando te dicen que no puedes andar haciendo tales cosas. Pero a veces nosotros queremos meter a la gente en ese traje y no queremos nosotros aceptar que las personas o Dios va a derramar de su don de manera diferente en cada uno de nosotros. Porque el pie no hace lo que hace el ojo. Y para hacer el ojo lo que hace, necesita cualidades que son propias. Son para Él. Así cada uno de nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros va a desarrollar el propósito, lo que Dios lo estableció, de forma tal, dirigido por el Espíritu. Por esa razón Jesús nunca repitió un milagro de la misma manera. Hay uno solo y ya te lo voy a comentar. Vemos esto acá. Y vea lo que continúa, lo que ocurre aquí. Vea ahora el versículo 13. Dice: y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Si este fue arrastrado, también tenía miedo. Porque todos los que... ¿Será que si dos borrachos se juntan, alguno de los borrachos le dirá: mira, no podemos beber más? Si dos adúlteros son panas y se tapan unos con... oye, no sigas engañando más a tu esposa. No lo vamos a hacer más. ¿Será que eso ocurre? Ahí les dejo eso. El que tiene una cosa como esa, él no se va a dar cuenta que eso le hace daño hasta el día que le impacte en su vida, de forma tal que corra el riesgo de morir. No fumes. ¿Cuántas veces de pequeño te dijeron que tus padres podían fumar y todo? Te decían que no fumara. No parecía correcto. Pero te lo estaban diciendo, no sé si por costumbre, pero te iba a ayudar. Lo que te estaban evitando era un cáncer más adelante. Cuando te ocurre eso, ay, mi papá, tenía razón mi mamá. Tantas veces que me lo dijeron. Y el día que te ocurrió lo que te pasó, radicalmente
Lo que decías que no podías hacer antes, ahora lo pudiste hacer de un solo cholazo. Cuídate, como dijo Jesús. Mira, le dijo aquel paralítico, mira, has sido sanado. Cuídate de que no te venga una cosa peor. Lea su Biblia. Pero nosotros somos así, ¿verdad? Así que aquí estaba esta gente, había sido arrastrado por los demás, y a veces nosotros nos comportamos por allí. Decía mi hijo, papá, tú tienes que ver la conducta colectiva que tiene el pueblo. A veces sabe que eso no es bueno, sabe que eso no es lo que deben hacer, pero como lo hacen los demás, terminan haciéndolo todos los demás. Bernabé terminó haciendo también lo que hacía Pedro. También comía escondido, mataba a la gallinita, hacía su sancocho y todo, pero cuando veían que venía la otra gente, entonces, no, cuidado, no, esconde esa gallina, no la hayas sacado. Ve el 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ¿la verdad de quién? Originalmente dice con la verdad de Cristo, porque él reseña ese evangelio, el evangelio de Cristo. No andaban conforme a la verdad de Cristo, porque Pablo, como era el ministro para los gentiles, decía que cómo es posible que no puede haber una ley para ellos y una ley para los otros. La ley era igual para todos. No habían entendido que aun cuando ellos fallaran con todos los problemas que tenían, con todos los errores que podían cometer los demás, no se les juzgaría, sino que Dios les juzgaría. Pablo era el que decía que a él nadie lo juzgaba, ni aún él mismo se juzgaba, sino que Dios le juzgaba, porque conocía muy bien esto. Él dice que se hizo judío para ganarse a los judíos, para ganarse a los gentiles, entendió a los gentiles y practicó cosas que a veces la gente no llega a entender. Le dice por respeto. Él es el que dice, si tú sabes que esta comida fue ofrecida a otros dioses, a otros ídolos, y alguien en la congregación te dice que eso fue hecho y eso te va a causar, eso fue ofrecido a los ídolos y te va a causar daño, dice no comas. Pero si nadie te dice nada, come. ¿Está engañando Pablo a eso? No, porque él aclara y dice, para que no ofendas a los que te ofrecieron, porque ellos no conocen lo que tú conoces. ¿Estoy siendo claro acá? Ellos no conocen lo que tú conoces. Y a veces nosotros vamos a juzgar a aquellos que no conociendo a Cristo, pretendemos que por ósmosis ellos hayan aprendido lo que a nosotros nos tardó no sé cuántos años venir a la iglesia, leer la Biblia, orar, tener comunión con el Señor, y ellos que ahora están empezando, pretendemos nosotros exigirle el título que ya tenemos de hijo de Dios. Cuando alguien viene y te dice a ti, nosotros también somos hijos de Dios, tú sabes que él no es hijo de Dios. Tú lo sabes bien. Pero a su pensar, él es hijo de Dios. Tú sabes que él es criatura de Dios. ¿Qué te corresponde a ti hacer? Hacer que él se convierta en un hijo de Dios. Porque hasta que no lo recibas voluntariamente en tu corazón, entonces no serás hijo de Dios. Pero vas a contender con él. ¿Qué hace la gente? No, tú no eres hijo de Dios. No, porque tú eres un no sé qué cosa. Y tú practicas eso. No es eso. Entonces somos más los que alejamos que los que traemos. Se dice que este es el único ejército que mata a sus propios soldados. Porque cuando cometen algún error, le caemos encima, lo condenamos, lo execramos y no le abrimos más la puerta. Yo siempre he dicho que esta puerta está abierta, las puertas de esta iglesia están abiertas para entrar o para salir. Los que me conocen saben que desde que yo estoy acá en este púlpito predicando, he dicho eso. Que si viene vestido de una forma, no le paren a eso. Déjelo que entre, o no lo he dicho. Después, ni siquiera nosotros, después el Espíritu Santo se encargará de él o de ella. Pero ¿quién soy yo para impedir el agua que viene del cielo y que sean bautizados? Pero a veces se nos olvida y somos fáciles nosotros para señalar. Entonces dice acá, vea lo que le dice Pablo a Pedro. Y dije a Pedro delante de todos. Por eso digo que Pablo tenía 2 sandalias bien puestas. Delante de todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Por qué
que si tú practicas algo que tú sabes que no necesariamente es exigido, ¿por qué le vas a exigir a otro que cumpla lo que tú no cumples? Se hicieron a un Cristo exclusivo para ellos. Y no nos dimos cuenta que fuimos llamados a sacarlos de condenación. Y lejos de sacarlos de allí, de darle la libertad, lo que hicimos fue condenarlos aún más. El homosexual, el bisexual, la lesbiana, el adúltero, el ladrón. Eso por decirle cualquier cantidad de cosas que a veces nosotros tenemos. Porque hay algunos que no dicen tener ninguna de estas cosas y llegan a ser peores que cualquiera de ellos. Todos necesitamos de la palabra de Dios. Todos necesitan de un amor, del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que crea en Él se salve. Se salve. Y nosotros, el negocio de nosotros son las almas. La restauración. Eso es lo que debe preocuparle a la iglesia. En este tiempo pasó cualquier cantidad de cosas. Gente que se alejó, gente que se enfrió, gente que se fue a hacer lo mismo que hacía anteriormente. Gente que hoy no podemos levantar una oración para que ellos regresen, que no lo podemos visitar, que no lo podemos alcanzar. Quizás la vergüenza o el miedo de recibir quizás una reprimenda de parte de alguien lo ha hecho alejar aún más. Porque después que cometemos el error, Satanás, que es tan astuto, viene y trae la vergüenza a nuestro corazón y no queremos que nadie nos vea. Dígame, ahí viene el pastor, me escondo. O ahí viene el hermano, oye, que no me vea. ¿Por qué? Oye, porque es que me metí una borrachera, hermano. Y yo no me acuerdo de lo que hice. Sí, dice que, oye, bajo esa borrachera yo bailé Jerusalén como nadie, pues. Yo parecía esos negritos ahí dándole, uy, cuando me dijo, ay, Dios mío. Supe el día siguiente porque me dolían las piernas. Así que, ¿por qué tiene miedo la gente? Por el juicio que nosotros levantamos. Y nadie quiere ser expuesto a eso. Si fuésemos como Jesús, que abriera nuestro corazón y extendiera los brazos para recibirlo. Marcos 5 tiene una historia que creo que todos los conocen, pero cuando usted tenga chance, yo quiero que usted lea sobre todo la cronología de los pasos que hace Jesús, de los pasos de un lado del lago al otro lado, para que sepa dónde está. Porque muy superficialmente, por efectos del tiempo y de todo lo que necesito enseñarte, te lo voy a reseñar. Pero solamente te vas a dar cuenta cuando hagas lo que yo hice. Desde el 5 hasta el capítulo 8. San Marcos del capítulo 5 al capítulo 8. Sobre todo ponga atención las veces que Jesús pasa a un lado y al otro lado. De repente Jesús está en Galilea y le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Qué era el otro lado? ¿Por qué Jesús dice esto? Los judíos que habían cortado el traje de Jesús no le aceptaban a Jesús que él hiciera o tratara a pecadores. O no fue esa siempre la crítica con él. Que se sentara con pecadores, con prostitutas, con comilones, con bebedores de vino, con esa gente. Nunca se lo aceptaron. Y Jesús dice entonces a sus discípulos, posiblemente aquí apareció o hizo más todavía, algunos de los discípulos que estaban con él pusieron su cara de hipócrita. Y le dijeron, bueno, sí, está bien. Vamos, pues no debemos ir para allá, pero como dijo Tomás, sí, está bien, ya viniste de allá de Bethsaida y te querían apedrear, entonces ahora nos invitas nuevamente a ir para allá. Vamos pues también para que muramos con él. Así que le dice, pasemos al otro lado. ¿Qué había del otro lado? Lea su Biblia. Del otro lado estaba Decápolis. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? Estaba Gadara. ¿Y qué eran esas Decápolis? Fueron ellos a Decápolis. Decápolis eran 10 naciones
que estaban del otro lado. También era pueblo de Dios, pero los que estaban de este lado, que le habían hecho un traje a Jesús y se habían apoderado de Dios, ni siquiera de Jesús, sino de Dios y de la ley, no podían aceptar que esa gente fuese visitada por alguien que decía que era de ellos. ¿Por qué? ¿Qué había del otro lado? Estaba Decápolis, eran 10 naciones, dentro de los cuales estaban las siete naciones de Canaán. Dice que ahí estaban esas tribus, aquellas 7 naciones que fueron hechas malditas por la declaración que hizo Noé en Canaán. Ahí estaban los hititas, los jebuseos, los gergeseos, los geteos, los fereceos, los paleteos, y me falta uno que no sé cuál porque no lo veo. Así que ahí estaban. Estos eran no deseados. Para los que no desean de repente a algunos, a los amigoseos, a los emborrachaseos, esos eran los que estaban allá. Esta gente practicaban cosas que los judíos ni remotamente estaban dispuestos a acercarse para practicar. Criaban cerdos. Y los cerdos eran motivo de sacrificio para sus ídolos. Ya usted va entendiendo por dónde vamos, ¿verdad? Los judíos no criaban ni comían cerdo. Era el animal más repulsivo, más detestado por ellos. Y Jesús se atreve a decirle a sus discípulos: vamos al otro lado. Se volvió loco Jesús. Vamos a aquellos donde estábamos nosotros antes. Vamos a hablarle a aquel que bebe todos los días. Vamos a hablarle a aquel que practica o hace tal o cual cosa, que tiene la vida de esta manera, que cree que esto de la prostitución, del adulterio es algo muy común. Vamos a hablarle a este. Jesús fue allá. Y cuando llegaron al otro lado de la orilla, dice mi Biblia, que solo uno salió a visitarlo, a recibirlo. El endemoniado, aquel hombre que había sido atado, que destruía, que hacía, salió allí e inmediatamente reconoció, pero no él, sino lo que habitaba en él. ¿Qué tienes conmigo, hijo del Dios Altísimo?, le preguntó. Y le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Le pidieron permiso. Dice: con que has venido a echarnos a nosotros aquí afuera, ¿no? ¿Cuántos de nosotros podemos tomar autoridad y visitar a alguien que sabemos que está allí y vamos seguros de que lo que está morando allí, en ese hogar, en esa familia o con esa persona, lo vamos a echar fuera? Eso se hace solo con oración, ayuno y en la comunión que se tiene con el Señor. Entonces usted va seguro, va con la certeza. Por supuesto, Jesús, sabíamos que teníamos todo eso y Jesús llegó allí y cuando lo vio, ellos le dijeron: oye, danos permiso para entrar en este hato de cerdo. ¿Sabe entonces por qué hallaron cerdo allí? Y entraron allí, se desplomaron allí, se acabó con todo aquello. Y lo que quiero que vea es esto. Cuando el endemoniado es sanado, la gente se enteró, supo que había ocurrido eso y vinieron a buscar a Jesús o vinieron a verle. Y cuando ellos se acercaron allí a verle, sorprendidos por lo que había ocurrido, vea, Marcos 5, Marcos 5:15 allí, vea lo que ocurre. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y tuvieron qué? Debes entender lo siguiente. Cuando tú le hablas a alguien, cuando tú le predicas a alguien, cuando tú le llevas la palabra a alguien,
¿Qué es lo que ocurre? Es más, a veces sin hablarle, y ellos saben que tú eres cristiano, ¿qué crees tú que los embarga a ellos? Les da miedo. El miedo actúa bajo la condición de vergüenza y no es capaz de acercarse a ti porque tú no compartes lo que él comparte. Y cuando hay miedo, señores, la gente te dice, no vuelvas más, no vengas más. No, yo no puedo ir a la iglesia. Algunos no te lo dicen inclusive en broma, es que si yo voy para la iglesia, esa iglesia se va a quemar. Porque, oye, no, soy el propio diablo. Algunos lo aceptan, lo dicen así. Hasta bromeando el día que han ido a bautizarse, dice, uy, pastor, yo no sé, esa piscina de repente se va a secar. Ahí va a quedar cualquier cantidad de cosas. Debes entender esto, iglesia. Las personas lo que tienen es miedo, no es que no quieran a Cristo, tienen miedo. Por eso le pidieron a Jesús que se fuera. No por los cerdos ni por que le hubiese quitado nada, no. Tenían miedo. ¿Por qué tenían miedo? Porque Jesús era el que podía evidenciar la condición de vida que tenían las personas. Si usted revisa historia y como se escribía antes, según el reinado o era el rey fulano de tal, porque no habían años, sino los años se comenzaron a contar después de Cristo. Pero para el orden cronológico lo mantenían mientras era fulano de tal, el rey. Y va a encontrarse que aquella gente practicaba cosas que usted se va a sorprender. Prostitución. Mire, lo que a usted se le ocurra. Y esa gente se pone en evidencia cuando tú vas entonces a hablarle a ellos, pero tienes que saber cómo hablarle. Jesús no confrontó a ninguno. Tampoco veo allí que Jesús detallara con ellos y le dijera, no, yo me voy a quedar, ustedes tienen que arrepentirse, a pecadores todos, que si no se ponen este traje que nosotros hemos diseñado, ustedes se van para el infierno y viven ustedes en el patio de la casa de Satanás. Pecadores todos, que mira cómo se les salen por los ojos los pecados que ustedes practican y yo los llevo por dentro. No veo a Jesús que hiciera tal cosa. Jesús dijo, ok, me voy. No hay problema. Yo vine por uno. Y cuando se iba el que había recibido de Jesús, viene y le dice, Señor, yo me quiero ir contigo. No me dejes aquí. No me dejes aquí. Yo sé cómo vive esta gente aquí. No me ataron ellos a mí. No me dejaban vivir ahí en el cementerio. No me tiraban la comida así como perro. No me dejes aquí, Señor. Yo me quiero ir contigo, le dice Jesús. Usted no se va conmigo. Usted se va a quedar aquí. Y usted va a hablarle a toda esta gente aquí de todas las maravillas que el Señor ha hecho contigo, para que ellos sepan que también como lo hizo contigo, también lo puede hacer con los demás. Tú te vas a quedar aquí. Y dice mi Biblia, lea su Biblia, que lo hizo, se quedó y comenzó entonces a hablarle a todo el mundo. ¿No está en la Biblia? Y le contaron lo que le había visto, como le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y lo de los cerdos, el 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. Y al entrar en la barca que le había que había estado el endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Y ve lo que le dice Jesús. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todas se maravillaban. ¿Cuántos se maravillaban? ¿Cuántos se maravillaban? Todos se maravillaban porque conocían lo que había hecho Jesús con él. Cuando le digo que mantenga la cronología es porque luego Jesús se viene, pasa al otro lado, pero después del otro lado vuelve a pasar al otro lado. Y dice
dice que llega a Genezaret. Y entonces, vea, Marcos 7:31. Vea usted allí para que observe usted lo que ocurre. Previamente ha dicho allí que cuando él pasó al otro lado, le trajeron, ya no le pidieron que se fuera, sino que le trajeron una cantidad de sordos, de ciegos, de enfermos, de paralíticos, y a todos los sanó. A todos los sanó. Primero le dijeron que se fuera, pero cuando este hombre predicó y dijo que Jesús no tenía un traje a la medida para ellos, sino que ellos eran libres en el Espíritu Santo, entonces todos creyeron y buscaron a Jesús y trajeron los enfermos y a todos los sanó. A todos los sanó. ¿Será que alguien puede hacer algo para el Señor? Vea, el 31, ponga el 31, vea, él vuelve. Los judíos pudieron en el interín, lo que quiero es que vea que luego vienen los fariseos y vienen a tentar a Jesús. Y lo que le están diciendo a Jesús es: ¿para qué te fuiste allá al otro lado? Aquella gente no puede recibir de Cristo, a aquellos no se les puede hablar. Los que están en el mundo no son de la iglesia, y como no son de la iglesia no podemos hacerle un favor a ellos, no podemos ayudarlos, no podemos tenderle una mano, pero decimos que somos de Cristo. Y si somos de Cristo, nosotros tenemos que practicar con los que son de Cristo y los que no son de Cristo lo que yo soy. No es una condición, lo que está en mí se va a manifestar sea quien sea y en donde quiera que esté. Vea, dice el 31, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región. Este boche no lo pelo yo, dijo Jesús. ¿Cuál de ustedes es el que cree que no puede volver a Cristo o porque haya cometido algún pecado y usted sea sentenciado por alguien más? ¿Te sientes culpable? ¿Tienes miedo? El miedo es lo que te hace guardar aquello para no manifestar que tú puedes tener un corazón arrepentido y que puedes cambiar y que como todos los demás también tenemos debilidades, y si hay debilidades podemos caer en algún momento, porque cuando un líder comete un error, ¿qué hace la demás gente? Dios está al cuidado de todos nosotros. Vea lo que hace aquí Jesús. Pasa por Decápolis y entonces ocurre, es en Decápolis, es del otro lado, cuando ocurre el segundo milagro que hace Jesús de forma igual que en el lado anterior donde estaba, el lado de los judíos, el lado de los que decían ser buenos, el lado de los que dicen tener la sana doctrina. Por eso le digo, lea su Biblia. Del otro lado, Él hace un milagro de multiplicación de los panes. Y si allá alimentó a 5,000, aquí alimentó a 4,000. Hasta el capítulo 8, usted lo puede leer ahí. Alimentó a 4,000. Y allá sobraron 12 cestas. Juan 6 o todo. Es tan importante eso que es el único milagro que reseñan los 4 evangelios. A excepción de este que ocurre de los 4,000 que lo reseñan solamente Mateo y Marcos. Del otro lado, de los que decían tener la sana doctrina, sobraron cuando se multiplicaron esos panes. ¿Cuántos sobraron? ¿Cuántos sobraron? A mí se me ocurre que es por cada uno de las tribus. Una cesta por cada tribu, para que cada tribu supiera que siempre estaría la sustentación del Señor. Pero luego, cuando Él hace este milagro del otro lado, ¿cuántas sobran? ¿No saben? Raspados todos. Porque no damos cuenta a veces el detalle. Sobraron 7. Sobraron 7 cestas. Recogieron las sobras y sobraron 7. ¿Cuántas naciones de Canaán le dije que eran? Asumo yo que por cada una de ellas también había la provisión de Jesús para que los del otro lado también supieran que también son de Cristo. Y que ninguno puede echarlo fuera, pues no hay nada sobre esta tierra que haya sido creado por Dios que no le pertenezca a Dios, sino que todos están allí. Pues así mismo dice Juan 3:17, que Él vino para que el mundo fuese salvo por Él, no para condenarlo. Así que el que decide no estar en la presencia de Dios, esa es otra cosa. Pero nosotros no podemos ser los que estamos apartando a la gente del Señor. Así que hay una vestimenta nueva. Vea,
tiene que haber un arrepentimiento. Y hoy quiero que veas una palabra, Jeremías 15, 19. Él dice allí, Jehová dice, así dice Jehová: si te arrepintieres, así dice Jehová, si te convirtieres, si te arrepintieres, si te convirtieres a mí, yo te ¿qué? Yo te restauraré. ¿Qué espera el Señor que hagas? Que te conviertas a Él, que te arrepientas, que vuelvas al camino. Yo te restauraré y delante de mí estarás. Delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que ellos se conviertan a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Medite, reflexione, piense lo que está diciendo el Señor. Cuando alguien se convierte al Señor, la palabra del Señor está en la boca, y no importa cuántas groserías puedes haber tenido en tu boca. Cuando el Espíritu Santo se precie de sacar la palabra en tu boca para dársela a alguien, esa palabra traspasará el corazón y ese será transformado para Cristo. No eres tú el que decide quién ha de ser salvo o no. Hasta donde sé, mi Biblia dice que el Espíritu Santo es el que añade a la iglesia a los que han de ser salvos, no nosotros. Así que les llama y le dice así. Vea, el versículo 20 dice: y te pondré en este pueblo como muro fortificado, en este pueblo de dura cerviz, y vendrán contra ti, pero no te vencerán, porque yo soy Jehová tu Dios, que te defiende, que te guarda, que te protege, que te levanta y que te prospera. Esa es la promesa del Señor. Todo el que predica, todo el que cree, y yo creo que el Señor va a levantar un ejército para que no matemos a los soldados, que los soldados van a ir con su testimonio y darán a conocer a Cristo Jesús nuestro Salvador. No importa que es gay, que es lesbiana, no me importa lo que sea, vas a conocer a Cristo. Y si después de conocer a Cristo tú no quieres venir a Cristo, ese es tu problema. Tú eres el que decide. Pero yo no voy a recibir condenación por no darte la palabra. Y no voy a ser el que va a impedir el que entres. Así mismo dijo el Señor: escribas y fariseos, que ni entran ni dejan entrar. Hipócritas, le dijo. Generación hipócrita. Observe, ¿quién es el que se cree digno de esto? Zacarías 3:1 dice que el sumo sacerdote Josué estaba delante del ángel de Jehová, llámese delante de Jesucristo, delante del ángel de Jehová. Y dice además allí, y Satanás estaba a la derecha. ¿Para qué? ¿Quién es el que acusa? Y cuando alguien está acusando, ¿a la derecha de quién estaba Satanás ahí? A ver si usted medita. ¿A la derecha de quién? Estaba el sumo sacerdote, Josué. Y a la derecha estaba Satanás. Satanás estaba a la derecha de Dios, señores. A la derecha del ángel de Jehová, a la derecha de Jesús. Apocalipsis 12:10 dice que Él es el que está acusando a los hijos de Dios de noche y de día. Y estaba el sumo sacerdote. Oye, ¿qué sumo sacerdote? Sí, porque ni aún el sumo sacerdote está exento de los pecados. ¿Me está entendiendo? ¿Me estoy explicando acá? Entonces necesitaba estar allí a la presencia. Y dice el versículo 3 lo siguiente: y el sumo sacerdote Josué estaba vestido ¿de qué? De vestiduras viles. ¿Cómo negaba Josué eso? ¿Cómo negamos nosotros que a veces en nuestro pensamiento somos atraídos y soltamos palabras que no deben estar en nuestra boca o nuestras actitudes? ¿Cuántas veces le ha llamado la atención a tus hijos de forma iracunda?
¿Y cuántas veces le has dicho cosas a tus hijos que después te has arrepentido? ¿O cuántas veces le has dicho a alguien más o ha llegado el pensamiento porque te hizo algo, porque falló contra ti? A veces nosotros somos, señores, los que le cortamos el traje a los demás, y si no entran en ese traje, listo, soy el sastre perfecto, un sastre a la medida. Y debemos cambiar eso. Más el Señor que le dice a Josué más adelante, usted lee Zacarías 3 más adelante, y le dice al Señor, mira, vístanlo. Lo visten y le ponen una mitra nueva en la cabeza. Y después de eso le dice al sumo sacerdote Josué, le dice, mira que te he vestido de nuevo y has sido quitado de toda inmundicia y todo pecado ha sido delante de ti. Ahora tienes que guardar los mandamientos porque te voy a poner delante de todo este pueblo para que seas ejemplo a ellos. Y nosotros debemos entender realmente cómo es esto. Porque, ¿qué está pidiendo? ¿Qué dijo Jeremías? Que se te convierte. Entonces, cuando nosotros vemos, cuando usted conoce la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se metió una rumba que cualquiera dice, no, mientras te dure la plata, déjalo tranquilo. Pero mientras le duró la plata, el padre no dejó de orar. No dejó de esperarlo. Y yo anhelo a algunos que no están acá en la iglesia, inclusive se fueron, y algunos yo sé que lo hicieron por vergüenza. Y he hablado con ellos y no dejo de decirle, te espero el domingo. Ahora le escribí a alguien y le dije, mira, comenzamos los servicios, te espero el domingo. E hizo silencio. Me habla de otras cosas, pero de eso yo sé que no lo quiere abordar porque tiene miedo a ser confrontado. El hijo pródigo fue, pidió el dinero, se metió una rumba. Cuando se le acabó el dinero, ustedes saben, pues se lo dejaron los amigos y todo. Fue a buscar trabajo en McDonald's. McDonald's no le estaba dando, sino lo que vas a comer es los retazos, lo que queda por allí con eso. Allí fue. Cuando se dio cuenta acá. Ahora, vea usted algo. Ya se acuerda del endemoniado gadareno, ¿verdad? Y del otro lado. ¿Dónde consiguió trabajo el hijo pródigo? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba apacentando él? De este lado no había. ¿Para dónde se fue él? Para el otro lado. Estaba apacentando cerdos. Los judíos no criaban cerdos. Y de repente, estando del otro lado, es donde dice, momento, espérate, ya va. Estoy pasando aquí una situación. Así que, nada, yo tengo que arrepentirme. No por los cerdos, porque él no fue a matar cerdos ni nada de esto, sino que se dio cuenta, entendió, yo tengo que regresar, yo tengo que convertirme, yo tengo que dejar este orgullo, yo tengo que dejar este miedo, yo tengo que ir al Padre y iré al Padre y le diré al Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, porque habiendo yo estado acá en tu seno, yo me fui, yo me aparté, pero también lo hice porque algunos se levantaron contra mí, mas hoy sé que tú me vas a dar el perdón, así que iré corriendo a tu casa. Y cuando te vea, yo te diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Y aquel muchacho venía corriendo, había pasado del otro lado, había vuelto a este lado. Y cuando iba caminando el muchacho, entonces salió el padre, porque el padre o la madre sienten, saben cuando alguien que ha sido o que es su hijo tiene la necesidad de volver a casa, de encontrarse, de saber que el corazón necesita ser amado. Y salió el padre, y antes de que el muchacho terminara de decirle lo que había pensado a decirle, el padre tiene una característica que quiero que vean allí cuando usted lea su Biblia. El padre no le recrimina, no le dice nada, ni siquiera le responde, no le dice si lo acepta o no, sino que simple y llanamente arma la fiesta, ordena, le dice, vístanlo de nuevo, vístanle, quítenle este joandrajo que tiene, pónganle una vestidura de lino y pónganle un anillo en sus manos y maten al becerro gordo, porque hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta, hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente.
No le dijo, sí, está bien, hijo, yo te perdono ni nada. Lo vistió y véngase para acá. Vamos a celebrar. Alguien le preguntó, pastor, ¿y por qué dejaste que que te hizo tal cosa o hizo tal cosa viniera? Porque no sabía que mientras estaba fuera de aquí, muerto era. Y aquí yo he orado por él. Yo he pedido a Dios que lo traiga. Yo le pedí al Altísimo, al único que lo puede traer. Y hoy ruego por todas esas almas para que regresen, porque muerto era. Y he aquí que encontrado es y vivo es ahora, por siempre y para siempre, en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¿Será que alguien puede creer esto? Si alguien le ha hablado al Señor hoy, dele gloria, dele al Señor todo lo que merece y vaya y dé la palabra a quien tenga que dársela. Muchos le van a decir a usted, no te recibo, no te quiero. Algunos le van a decir, ya tú vienes otra vez con ese evangelio. Ahí viene este evangélico, ahora, ay sí, ahora eres inmaculado. No importa lo que te diga, no importa qué cosa sea, pero aquí vas a estar. En el nombre de Jesús. Amén. Yo creo y estoy seguro que así lo hará el Señor.